Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a trabajar la lección número 7 del curso de geometría. Vamos a ver el tema triángulos, pero según sus ángulos, ¿correcto? Vamos a estudiar el primer triángulo, que es el triángulo rectángulo. Recuerda lo que vamos a hacer según sus ángulos, ¿correcto? El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Es decir, que mide 90 grados, como la letra L. Ahí está, ¿correcto? Como la letra L. Triángulo rectángulo tiene un ángulo recto que mide 90 grados, ¿ya? A ver, ahora tú dirás, ¿por qué te muestro dos tipos de triángulos? Vamos a recordar los triángulos según su medida. A ver, según sus medidas, habíamos estudiado triángulos equiláteros, habíamos estudiado triángulos isósceles y triángulo escaleno, ¿correcto? Muy bien. Yo te pregunto, según la medida que tú observas, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual? ¿Cómo se llama? Se llamaría triángulo isósceles, ¿verdad? Muy bien. Esto entonces, esta imagen representa a un triángulo rectángulo isósceles, según sus medidas también. Entonces vamos a colocar acá, triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? Muy bien. Isósceles, ¿por qué? Porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Ahora, yo quiero que sepas, en un triángulo, la suma de sus ángulos, de sus tres ángulos, es 180 grados. Si esto mide 90, ¿cuánto le falta a 90 para llegar a 180 grados? Le faltaría 90, ¿no? Pero ese 90 lo vamos a repartir entre dos ángulos. Entonces, cada ángulo vendría la mitad de 90, 45. ¿Ya? Muy bien. Dos ángulos iguales, entonces es un triángulo rectángulo isósceles. Muy bien, veamos el siguiente. A ver, del mismo modo, observamos que es un triángulo rectángulo. Muy bien, ahí está, se caracteriza. Y vemos que las medidas son diferentes, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cómo se llama aquel triángulo que tiene lados diferentes? Se llama triángulo escaleno. Muy bien, se llama triángulo escaleno. ¿Correcto? Entonces, a este triángulo rectángulo lo vamos a llamar triángulo rectángulo escaleno. Escaleno. ¿Por qué escaleno? Porque según su medida son diferentes. Y al mismo modo, mide 90. ¿Cuánto le falta para que llegue a 180? Le faltaría 90, pero ese 90 se va a partir en dos. Entonces 45, 45, ¿correcto? ¿Por qué, profesor? Porque la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces, recuerda, triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, ¿ya? Que mide 90 grados. Tenemos dos tipos de triángulo. Triángulo rectángulo isósceles, porque tiene dos lados de igual medida, y triángulo rectángulo escaleno, porque sus lados son diferentes. Muy bien. Ahora vamos a ver el triángulo acutángulo. Acutángulo viene, ¿no?, del término de los ángulos agudos. Sus ángulos son agudos, acutángulos, ¿ya? Es decir, que miden menos de 90 grados. O sea, de 0 grados hasta 89 grados, ¿correcto? Vamos a ver tres gráficos. A ver, yo quiero que me digas tú acá, según la medida, según su medida de sus lados, ¿qué tipo de triángulo es? Cuando tiene tres lados iguales, se llama triángulo
equilátero, ¿ya? Triángulo, vamos a llamarle acutángulo equilátero. Ya. Ahora, ¿por qué equilátero? El triángulo equilátero va a tener las siguientes medidas. Si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también van a ser iguales. Entonces van a medir 60 grados, 60 grados. ¿Ya? A eso le llamamos triángulo equilátero, porque también tiene tres ángulos iguales y tres lados iguales. ¿Ya? Y recuerda, la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. En el siguiente gráfico, observa, también mira las medidas. Dos lados iguales y uno desigual. ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene dos lados iguales? Se llama triángulo isósceles, ¿verdad? Muy bien, entonces este será un triángulo acutángulo isósceles. A ver, triángulo acutángulo isósceles. Muy bien, ahora, si el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, también va a tener dos ángulos de igual medida. Mira, observa acá, acá mide 20. ¿Cuánto le falta a 20 grados para llegar a 180 grados? Le faltaría 160, ¿verdad? Ahora, ese 160 lo vamos a partir en dos. Entonces sería cada uno acá 80 grados, 80 grados. ¿Ya? Entonces, date cuenta, mira, dos lados iguales, dos ángulos iguales, se llaman triángulo acutángulo isósceles. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver el siguiente gráfico. Observamos la figura y nos damos cuenta que tiene tres lados de diferente medida. Entonces, yo digo que eso es un triángulo escaleno. Muy bien. Ahora, vamos a poner entonces triángulo acutángulo escaleno. ¿Ya? Escaleno. Ahora, si es un triángulo acutángulo escaleno, sus ángulos son menores de 90 grados. Muy bien. Yo veo acá 80, 70. 80 más 70 es 150. ¿Cuánto le falta para que llegue a 180? Le faltaría 30 grados, ¿verdad? Muy bien. Mira, date cuenta. Tres ángulos de diferente medida y tres lados de diferente medida se llaman triángulo acutángulo escaleno. Recuerda que el triángulo acutángulo, sus ángulos son menores de 90 grados. ¿Ya? Tenemos el triángulo acutángulo equilátero, sus ángulos son iguales y sus tres lados también son iguales. El triángulo acutángulo isósceles, dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y uno desigual. Y el triángulo acutángulo escaleno, sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son menores que 90 grados, pero diferentes, ¿no? Muy bien. Ahora bien, la letra del conjunto, vamos a ponerlo acá, el triángulo octusángulo. ¿Ya? Vamos a arreglarlo acá, muy bien. Tiene un ángulo obtuso. El triángulo obtuso es cuando mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Y los otros ángulos son agudos. Agudos porque miden menos de 90 grados. Muy bien. Date cuenta acá en la figura. Mira las medidas. Son diferentes. Entonces podemos decir que este triángulo es un triángulo obtuso porque mide uno de sus ángulos mide 130. ¿Correcto? Entonces, si este mide 130
y tiene tres lados diferentes, entonces acá puede medir también tres ángulos diferentes, ¿no? De diferentes medidas. Entonces sería acá 30, ¿no? Mira, a ver. 130 más 30, 60, 160 más 20, 180 grados. Entonces, lados diferentes y ángulos de diferentes medidas. Y tiene un ángulo obtuso, que mide más de 90 grados. Entonces, a este triángulo le llamamos triángulo obtusángulo pero escaleno, ¿ya? Escaleno. Muy bien. Veamos el siguiente gráfico. Observa las medidas. Tenemos dos lados iguales. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Se llama triángulo isósceles. Muy bien. Date cuenta, mira. Dos ángulos iguales. Isósceles. Entonces, si los dos ángulos miden 30 y 30, 30 más 30 es 60. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 180? Entonces valdría, este angulito valdría 120 grados. ¿Correcto? Un ángulo obtuso. Entonces este también es un triángulo obtusángulo pero isósceles, ¿ya? Isósceles. Isósceles, ¿ya? Triángulo obtusángulo isósceles. ¿Ya? Muy bien, recuerda. Entonces, tiene un ángulo obtuso que mide más de 90, pero menos de 180. Y los otros dos ángulos son agudos, ¿ya? Agudos porque miden menos de 90 grados. Muy bien, gracias. Bien, vamos a ver un ejercicio donde nos pide clasifica los triángulos según sus lados y ángulos, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? Todos los gráficos representan a triángulos, pero lo vamos a clasificar según sus lados y según sus ángulos. A ver, vamos a ver según sus lados. Vamos a ver según sus lados. Observamos esta figura. ¿Qué observas acá? Que tiene tres lados iguales. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene tres lados iguales? A ver, el triángulo se llama equilátero. Según sus lados, este triángulo es equilátero. ¿Ya? Porque tiene tres lados iguales, según sus lados. Y según sus ángulos son menores que 90. ¿Y cómo se llama ese triángulo que tiene sus ángulos que miden menos de 90? Se llama triángulo acutángulo. ¿Ya? Acutángulo. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. A ver, la siguiente figura. Observa. Según sus lados. Mira sus lados. Dos lados iguales y uno desigual. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Se llama triángulo isósceles. Isósceles, según sus lados, ¿ya? Isósceles. Muy bien. Ahora, según sus ángulos, es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Muy bien. Según sus ángulos será triángulo rectángulo. Perfecto. Muy bien. A ver, el siguiente gráfico. Observa acá. Mira este gráfico. Tiene dos lados iguales. Muy bien. Y uno desigual. Muy bien. Entonces, según sus lados, puedo decir que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Porque tiene dos lados iguales. Entonces, según sus lados, será triángulo isósceles. ¿Ya? Y según sus ángulos, será un triángulo obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Porque tiene un ángulo mayor de 90 grados. ¿Ya? Muy bien. El siguiente gráfico. Míralo. Tiene dos lados iguales.
Muy bien. Y este será un lado desigual. Entonces, según sus lados, yo puedo decir que es un triángulo isósceles. Muy bien. Isósceles. Ahora, según sus ángulos son menores que 90 grados. Entonces, ¿cómo se llama ese triángulo que tiene sus ángulos son menores que 90 grados? Se llama triángulo acutángulo. ¿Ya? Acutángulo. Muy bien. Siguiente. A ver, en el tercero de acá de este gráfico observamos, según sus lados, que no, son diferentes, ¿no? Miren, un palito, un cuadradito. Esto me indica que tiene tres lados diferentes. ¿Y cómo se llama el triángulo que tiene tres lados diferentes? Se llama, según su lado, se llama triángulo escaleno. Y según sus ángulos, también será un triángulo escaleno. Perdón, será triángulo acutángulo, porque sus ángulos son menores que 90 grados. Acutángulo. Muy bien, ¿ya? Y por último, observamos que tiene tres lados diferentes. Entonces, según sus lados, es un triángulo escaleno. ¿Ya? Lado diferente. Esto me indica que mira, no son iguales, son diferentes. Ahora, mira sus ángulos. Sus ángulos son menores que 90. Acá mira un triángulo 90, 40, 50. Muy bien. Entonces, según sus ángulos, es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Muy bien. Un triángulo rectángulo, ¿ya? Porque tiene un ángulo recto. Muy bien. Gracias por su atención.